Marcelo Bielsa dio una conferencia de prensa de 1 hora y media posterior a la eliminación de Uruguay de la Copa del Mundo 2026, Estados Unidos, Canadá y México. Haber quedado fuera tan rápido para los charrúas fue fulminante prácticamente para todos los jugadores y sobre todo para Marcelo Bielsa. Se dedicó 1 hora y media a explicar todo lo que sucedió en el entorno durante el Mundial y dejó algunas perlitas que podemos utilizar para poder entender cómo mejorar nuestras habilidades de comunicación y sobre todo este aspecto que vamos a ver en este video que tiene que ver con la atención. Es así como dice Marcelo Bielsa, los jugadores necesitaban realmente mensajes más sencillos, tiempo más reducido. ¿Qué tiene que ver la relación que tiene el técnico en este caso con los jugadores? O vos que sos líder, que manejas un equipo, o que sos un profesional independiente que necesitas desarrollar habilidades de comunicación para poder comunicarte mejor con tus propios o con tu propio equipo de trabajo. En este video entonces vamos a ver qué tiene que ver la atención, en qué consiste y cómo podemos trabajarla para mejorar la comunicación. Bienvenido, bienvenida, soy Walter Enciso y desde hace más de 10 años me he encontrado con distintas situaciones profesionales, líderes de equipos, candidatos políticos que no logran conectar con el equipo de trabajo o no pueden hacer eco de sus mensajes con las personas a quienes quieren conectar o con quienes conectar, pero no logran que hagan o que tengan un resultado con ese mensaje. Así que vamos a aprovechar este fragmento del video para poder explicar en qué consiste y cómo podés solucionar vos este problema. Suscríbete al canal que me ayudas un montón a seguir creciendo. Dale me gusta al video y compartirlo para que aquellas personas que no tienen esa posibilidad de conectar o de comunicarse de manera efectiva puedan tener este recurso y esta herramienta que vamos a ver hoy para conectar mejor. Ahora sí, vamos al video. Las charlas nunca eran superiores a 10 minutos y eran fraccionadas, 10 minutos de video. Yo todo este tema lo revisé porque cuando hay un pedido de un grupo, que esto fue previo al Mundial, de esta naturaleza, yo hice muchas consultas y la recomendación que recibí para adaptarme a las mentalidades más jóvenes y actuales es que había que hacer charlas más cortas y en días distintos para no sobreexigir la atención de los jugadores. Lo hice así hasta que me pidieron que preferían que eso se interrumpiera y así lo hice porque finalmente el destinatario de un mensaje tiene el derecho de decir esto me sirve y esto no me sirve, esto lo prefiero, esto no lo prefiero. Más allá de todo lo que podamos decir sobre el contexto y sobre todo lo deportivo, sobre todo la indignación que generó la despedida de Uruguay del Mundial tan rápido, lo que a mí me interesa es que podamos rescatar esta idea principal que tiene que ver con el fraccionamiento del mensaje y cómo adaptar el mensaje a los receptores. Incluso esto último que dice que si el receptor no quiere incluso recibir el mensaje, está en todo su derecho porque es él quien decide cómo tomar un mensaje y cómo desecharlo. Ahora bien, vamos a tomar la parte de la atención, vamos a tomar la parte de la brecha generacional porque lo que buscó Marcelo Bielsa es adaptar su discurso a los jóvenes y vamos a ver cómo puedes hacer vos para poder conectar con tu audiencia y para que tu mensaje sea mejor recibido. Punto número 1, entonces, la atención. ¿Qué es la atención? ¿Cómo se produce la atención? Y cómo vos podés comprender por qué no te están entendiendo. La atención se produce cuando el cerebro, que tiene como principal función la supervivencia, entiende que lo que va a escuchar o lo que va a recibir es importante, urgente, peligroso o novedoso. Si no tiene esa característica el mensaje que vas a ofrecer, es muy difícil conectar con la audiencia. Cuando hablamos de conectar, estamos haciendo referencia al esfuerzo que tiene que hacer quien habla para hacerse entender. Porque
no es reciente, esto no es de ahora, siempre pasó. En otra época lo que no teníamos en cuenta es que quien necesita enviar un mensaje tiene la obligación de codificar bien, es decir, de armar el paquetito y entregarlo de manera adecuada. En otra época, la idea era que quien recibía el mensaje tenía que hacer el esfuerzo, tenía que estar atento y tenía que hacer todo lo que estaba a su alcance para poder entenderme a mí. Yo, que ya procesé la información, lo único que tenía que hacer era impresionar con todo mi conocimiento. Esto se producía en un contexto muy diferente, obviamente. No había tanta producción, no había tanto contenido, no había tantas posibilidades de distracción. Por lo tanto, el receptor podía hacer ese esfuerzo porque no tenía otra cosa que hacer, básicamente. No había Ahí está. No había una competencia por la atención como la hay en la actualidad. Entonces, quienes escuchaban una conferencia, una clase o una capacitación, ponían su esfuerzo porque sabían que después, saliendo de ahí, no tenían que hacer otro esfuerzo o un mayor esfuerzo para entender miles de otros mensajes. Ese esfuerzo, ese escenario y ese contexto cambió, se modificó con el auge de las redes sociales, del internet y de todas las miles o los miles de estímulos que hay actualmente que compiten por tu atención. Por esa razón, cada vez el orador o la persona que habla tiene que ser más efectivo cuando habla. Ahora bien, ¿qué es básicamente la atención? Es ese filtro que hay entre el cerebro reptiliano y el cerebro límbico que forman parte del inconsciente antes de que el mensaje llegue a la conciencia. Antes de que el cerebro procese la información y entienda si es una información que le va a servir o que la va a desechar. Ni siquiera llega al consciente, porque si el cerebro primitivo entiende que la información no es urgente, peligrosa, importante o novedosa, directamente se desconecta y no escucha. Básicamente funcionamos de esa manera, no ahora, siempre, pero en la actualidad, como nuestra atención está muy estimulada con todas las señales que hay en el entorno, no solamente en el contexto, sino también en el celular, en la computadora, en la tablet, en la televisión, todo el tiempo compitiendo con nuestra atención, entonces tenemos que hacer un esfuerzo más para poder conseguir la atención. A partir de ahora tenés que entender entonces que estás compitiendo con muchos estímulos y que tenés que pasar un filtro. Que lo que vos tenés acá como idea y la procesaste por tu experiencia, por tu práctica, por tu investigación, por tu análisis, no le estás transmitiendo a otro cerebro lógico, consciente, sino a un cerebro primitivo, que es el inconsciente y que si no entiende que esa información la puede utilizar para algo, no la va a tomar, no va a pasar el filtro. Esto sería más o menos, nosotros estamos mandando un mensaje, un email desde nuestra computadora hacia un procesador, hacia un filtro que puede mandar a spam o puede hacer que pase el filtro y que te llegue el correo. Así de sencillo. Ahora bien, en el punto número 2 tenemos que entender que no tiene que ver con una brecha generacional, que lo único que tenemos que entender es este pequeño principio que vimos recién para poder entender cómo hacer llegar el mensaje. Pero acá hay un aspecto muy importante también. No solamente puede o no ser una brecha generacional, que teniendo en cuenta lo que te dije recién, no es así. No tiene que ver con la diferencia generacional, sino con cómo producimos el mensaje. Pero acá hay un aspecto muy importante. Ese filtro que debería pasar nuestro mensaje también tiene un factor importante que acá marca un quiebre en las relaciones. Porque, como te dije, el cerebro primitivo filtra la información, pero el cerebro límbico, que es el en donde se alojan todas las relaciones sociales y nosotros vamos viendo las experiencias que tenemos y la afectividad que podemos tener con la persona que habla, también cumple un rol trascendental en ese filtro del mensaje. Entonces, si las relaciones humanas no están bien, también hay un factor de desconfianza, de descreer o de no creer básicamente en esa persona, por lo tanto, no le prestamos atención. Podemos estar atendiendo por la relación o el vínculo jerárquico que hay, pero no le estamos prestando realmente atención. Y eso hace que los mensajes no lleguen de la manera más efectiva posible.
Ahora bien, en este tercer punto, en donde a vos te va a interesar saber cómo podés hacer vos para poder mejorar la efectividad de tu mensaje, tenemos que entender estos dos principios. Primero, nuestro mensaje tiene que ser sencillo, fácil y no solamente utilizar la estrategia de hablar, videos o estímulos visuales, sino buscar la experiencia emocional. Si yo te invito a pensar, ¿cómo te llega más la información? Por ejemplo, en redes sociales. Cuando te muestran un video de un accidente, ¿te quedas mirando? Y probablemente si te quedas mirando es porque eso te hace revivir alguna situación o te genera ciertos estímulos emocionales que te hacen seguir viendo el video. Y por lo tanto, esa experiencia emocional pasa el filtro que estábamos hablando en el primer punto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Buscar estrategias emocionales como por ejemplo historias, experiencias, traducir esas experiencias en una conexión entre lo que quiero decir y eso que me está pasando o te está pasando a vos o le está pasando a tu equipo de trabajo. De esta forma, entonces tu mensaje va a tener más sentido, va a poder ser relacionable entre lo que vos querés decir y lo que yo entiendo. Porque hay una conexión de historia, de relato, de narrativa o una relación de analogía, de comparación, de tu experiencia, de lo que me puede pasar a mí y que a vos ya te pasó. Todo eso hace que el mensaje sea más permeable, pase el filtro, pero no tenemos que descuidar que también es importante tener un buen relacionamiento. Cuando hablamos de conexión y sobre todo en la transmisión de mensajes, no solamente hablamos de palabras, de conceptos, sino también hablamos de humanidad, de poder ponerme en el lugar del otro, de realmente habilitar un espacio para que podamos comunicarnos, pero también podamos entendernos. Esto es trascendental para que cualquier mensaje cumpla su objetivo. Entonces, la atención es ese filtro del inconsciente hacia el consciente cuando le estamos hablando al otro. El tema de la brecha generacional no es la que tiene el impacto más importante, sino más bien el relacionamiento que tiene una persona con otra al momento de hablar. Y en tercer lugar, busquemos que todos los mensajes estén anclados a una cuestión emocional o de sensaciones para generar que ese mensaje pueda pasar ese filtro del cerebro reptiliano y del cerebro límbico. De esta manera vamos a tener mayor acercamiento y mayor efectividad al momento de hablar. Espero que este video te haya ayudado a entender por qué Marcelo Bielsa, al comentar esto, abrió también un debate y la polémica sobre si actualmente se presta menos atención, si los jugadores o los profesionales están menos predispuestos a escuchar las charlas, a escuchar de fútbol, a escuchar de su experiencia, sino más bien vos en tu lugar de trabajo y para lo que necesitas, tenés que entender cómo funciona la atención, cómo funcionan las relaciones sociales y cómo podés hacer efectivo ese mensaje a través de las emociones y de las experiencias que la podés validar desde las diferentes alternativas instrumentos que tenés a mano para conectar con la persona que te escucha. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Acuérdate de suscribirte al canal para poder impulsar esta cuenta. Dale me gusta al video y compartirlo para que le llegue a más personas y podamos seguir compartiendo este espacio de comunicación. También déjame acá en los comentarios qué te pareció la conferencia de Bielsa, si la escuchaste, qué te pareció los conceptos. Y déjame acá si querés que analice algún otro fragmento para que podamos sacarle provecho. O si hay algún otro video que te gustaría que compartamos, también déjame de acá en los comentarios para poder hacer otros videos. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Acordate que tengo mi comunidad de Patreon, que también te dejo en la descripción, en donde doy clases semanales referentes a estos temas para poder mejorar las habilidades de comunicación, para poder seguir dejando huellas imborrables en la mente de las personas y que nos recuerden gratamente. Nos vemos en el próximo video. Te dejo una lista de reproducción y otro video para que podamos seguir estando en contacto. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video.